Eran las 7:17 de la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985. La Ciudad de México, con sus casi 18 millones de habitantes, comenzaba a desperezarse. Las calles se llenaban del rumor del tráfico matutino, los puestos de periódicos abrían y el aroma del café y los panecillos recién horneados flotaba en las panaderías. En las oficinas, los primeros empleados llegaban, encendían luces y máquinas de escribir. Era un día como cualquier otro. O eso parecía. Fue entonces cuando la tierra, sin aviso, sin piedad, rugió. No fue un temblor. Fue un quejido profundo, un gruñido monstruoso que surgió de las entrañas del planeta. Un sonido que nadie que lo escuchó pudo olvidar jamás. Un estruendo sordo y a la vez estridente, como si la propia ciudad estuviera siendo desgarrada. El movimiento inicial fue una sacudida violenta, vertical, un golpe seco que lanzó a las personas y los objetos por los aires. Luego, en cuestión de segundos, llegó lo peor, el vaivén. Un balanceo lateral infinito, hipnótico y aterrador. La ciudad entera se convirtió en un barco de pesadilla en medio de un océano de concreto. Desde las alturas de los edificios, el espectáculo era dantesco. La tierra no temblaba, ondeaba. Se podían ver ondas viajando por el asfalto como si fuera la superficie de un lago. Los rascacielos más modernos se mecían como juncos, describiendo arcos de varios metros. Los postes de luz se doblaban hasta tocar el suelo con sus cables. ¿Y el sonido? El sonido era una sinfonía del apocalipsis, el crujido de las estructuras de acero y concreto siendo sometidas a fuerzas para las que no fueron diseñadas, el estallido de millones de vidrios convirtiéndose en una lluvia mortal, las alarmas de coches sonando en un coro caótico y por encima de todo el gemido constante profundo de la tierra misma. En el interior de los edificios, la experiencia era aún más aterradora. Las luces parpadeaban y se apagaban, sumiendo todo en una penumbra polvosa. Las paredes se agrietaban ante los ojos de los aterrados ocupantes. Los muebles se deslizaban por los suelos como si flotaran. La gente, atrapada en oficinas y departamentos, corría despavorida hacia las salidas, solo para encontrar escaleras colapsadas o pasillos bloqueados por escombros. El aire se llenó de un polvo blanco y espeso, el polvo de la ciudad muriendo, que hacía imposible respirar y reducía la visibilidad a centímetros. Y luego el silencio. O algo peor que el silencio, un mutismo cargado de lamentos lejanos, de gritos que surgían debajo los escombros, de las sirenas distantes de las primeras patrullas y ambulancias que intentaban abrirse paso por calles convertidas en ríos de concreto, varillas retorcidas y automóviles aplastados. El paisaje urbano había cambiado para siempre. Edificios emblemáticos, símbolos del progreso y la modernidad de la ciudad, se habían convertido en tumbas colectivas. Trabajaba en el edificio Nuevo León, en Tlatelolco. De repente todo se movía. Era imposible mantenerse en pie. Recuerdo el sonido. Un crujido horrible como si el mundo se partiese en dos. Luego, un golpe seco y la oscuridad. Lo único que se oía eran los gritos. Gritos de gente pidiendo ayuda, gritos de dolor. Y el polvo, un polvo tan denso que te ahogaba. El Hospital General, un bastión de la salud pública, colapsó parcialmente, con médicos, enfermeras y pacientes atrapados en su interior. La fábrica de costura en San Antonio Abad, donde cientos de mujeres trabajaban en turnos de la madrugada, se vino abajo, sepultándolas. El conjunto Pino Suárez, el Hotel Regis, la lista de estructuras críticas era interminable. Pero en medio de la tragedia, en las horas y días siguientes nació algo. Algo que definiría el carácter de los mexicanos para las generaciones venideras. Mientras la autoridad se tambaleaba, paralizada por la magnitud del desastre y la pérdida de sus propias estructuras, la sociedad civil se organizó. Fueron los ciudadanos comunes, los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa, quienes, armados con palas, picos y sobre todo con una determinación feroz, se convirtieron en los verdaderos héroes. Se les llamó los topos, y se colaban entre los huecos de la muerte con una valentía sobrehumana, arriesgando sus vidas para salvar a desconocidos. No esperamos a que nadie nos dijera qué hacer. Simplemente fuimos. Llegabas a una montaña de escombros y veías a decenas de personas ya trabajando. Pasábamos cubetas con escombros de mano en mano. Cuando alguien gritaba ¡silencio!, todos nos callábamos al unísono, conteniendo la respiración, esperando oír un golpe, un gemido, cualquier señal de vida. Y cuando sacábamos a alguien con vida, no hay palabras para describir esa sensación. La radio fue el cordón umbilical que mantuvo viva a la ciudad. Locutores como Javier Solórzano se convirtieron en héroes anónimos, transmitiendo sin parar, leyendo listas de nombres de personas localizadas, pidiendo ayuda específica. Se necesitan vendas en tal sitio,
Faltan medicamentos en tal hospital. La XCW se convirtió en el centro de mando no oficial de una ciudad herida pero luchadora. La cifra oficial de muertos nunca se supo con exactitud. Se habló de 10.000, quizá 20.000 o más. Fueron días de morgues improvisadas en arenas de lucha libre, de ataúdes blancos apilados en las calles, de un olor que se impregnó en la memoria colectiva. El terremoto de 1985 no solo derribó edificios, derrumbó la ficción de un gobierno omnipresente y reveló la fortaleza de una sociedad capaz de autoorganizarse. Cambió para siempre los reglamentos de construcción, los protocolos de protección civil y, lo más importante, la conciencia de los mexicanos. Nos enseñó nuestra propia vulnerabilidad, pero también nuestra inmensa capacidad de solidaridad. Nos recordó que cuando la tierra tiembla y las estructuras caen, lo único que queda en pie es el espíritu humano. Fue el día que México, literalmente, se tuvo que levantar de sus propios escombros. Y lo hizo. Herido, doliente, pero más unido y más fuerte que nunca. México, 19 de septiembre de 1985. Una fecha que no se olvida. Una lección que no debe repetirse, pero cuyo espíritu de comunidad debe vivir para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a la memoria. Si esta historia te conmovió, por favor, suscríbete y comparte para que no olvidemos.